Como primer punto del orden del día vamos a tener el debate del predictamen recaído en el proyecto 189/2016 del Congreso, la Ley del Patrimonio Natural y Patrimonio Genético del Perú, presentado por el congresista William Monterola. Vamos a solicitar al señor Efraín Arana Salinas exponer sobre la necesidad y oportunidad de la norma propuesta. Por favor, Efraín. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos ustedes, señores congresistas, a todos los presentes. Ha recaído en nosotros y en el doctor John Pérez la elaboración del predictamen de patrimonio genético. Pasaríamos al PPT que hemos hecho. Es un predictamen, una ley que establece que los recursos naturales y genéticos que integran el patrimonio natural y patrimonio genético del Perú y las medidas específicas para su investigación, conservación y protección. La siguiente, por favor. Se ha elaborado un texto sustitutorio en el artículo 1, los recursos naturales y genéticos que integran el patrimonio, el artículo 2, la conservación y protección del núcleo genético y germoplasma, el 3, reconocimiento al patrimonio cultural de los pueblos indígenas, es muy importante este artículo, después las disposiciones complementarias finales y las disposiciones complementarias derogatorias. El siguiente, por favor. Bueno, ahí principalmente nosotros partimos la necesidad y oportunidad de la ley propuesta. Es importante ratificar la brevedad, la protección de los recursos naturales y genéticos que constituyen el patrimonio natural y genético de la nación, con mayor razón cuando se está teniendo los efectos del cambio climático y se trata de reivindicar el mayor número de cultivos y crianzas. Para la Comisión merece especial atención el reconocimiento al patrimonio cultural de los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, en lo relativo a la investigación, la promoción, la industrialización y patrimonio genético y la preservación. Nuestro país, no los olvidemos, es un centro de origen en donde nosotros tenemos una serie de plantas y de cultivos que actualmente suministran germoplasma a diferentes variedades mejoradas en el mundo. También tenemos en la actividad pesquera una serie de elementos que nosotros queremos incluir en esta ley y también en la ganadería, principalmente relacionado a todo lo que es ganadería nativa, como son las llamas, vicuñas y en la Amazonía. Siguiente, por favor. Sin embargo, nosotros ahorita tenemos amenazas a la conservación de la diversidad biológica, ¿no es cierto?, principalmente por la sobreexplotación del uso y del agua, la fragmentación de los hábitats y la acelerada deforestación. Tenemos, por ejemplo, ahora último los famosos incendios, los derrames petroleros. Los pueblos indígenas y campesinos han sido los principales colaboradores, ¿no es cierto?, porque han tenido un contacto directo y es principalmente hay que reconocerles esa función que han tenido. En el año 2004 se ha creado la Comisión Nacional para la Protección del Acceso a la Diversidad Biológica y tenemos ya una ley, pero si finalmente el aumento de la exportación de plantas medicinales ha producido una seria disminución. Tenemos el caso de la maca, tenemos el caso de la uña de gato y donde la reposición es menor. Por lo tanto, a partir de esta presente ley es oportuno y urgente poder, digamos, protegerlos. Siguiente, por favor. En la viabilidad de la ley propuesta pasaríamos al doctor John Pérez, que nos daría, digamos, un poco la propuesta que ha elaborado. Gracias, ingeniero Efraín Arana. Señor John Pérez, por favor. Gracias, señora presidenta. Este proyecto de ley es un proyecto de ley bien importante. Tiene antecedentes en la legislatura anterior, al haber merecido incluso dictamen de la Comisión Agraria. El proyecto propone declarar los recursos que integran el patrimonio natural y patrimonio genético de la nación. La Comisión comparte con el espíritu de la norma en el sentido que considera que cuando una ley modifica o afecta a más de 3 artículos de la ley que pretende modificar, es necesaria la aprobación de una nueva ley. En ese sentido, la Comisión ha considerado que el proyecto de ley 189 afecta casi a la totalidad de la ley que se pretende derogar, que es la ley 28477, ley que declara los recursos del patrimonio natural y patrimonio genético. Sin embargo,
siguiendo la adscripción al manual de técnica legislativa que señala el proyecto, es necesario hacerle algunas precisiones o modificaciones para que sea viable. En primer lugar, el mayor cuestionamiento que ha recibido este proyecto es que estaría incurriendo en una sobrelegislación porque los recursos naturales ya son declarados por el artículo 66 de la Constitución y demás normas como patrimonio de la nación. En consecuencia, el artículo del texto sustitutorio propuesto en el título señala o establece los recursos que formarían parte del patrimonio genético y patrimonio natural de la nación. Asimismo, el proyecto de ley 189 en todos sus artículos señala un listado de recursos que integrarían el patrimonio natural y genético. Para dotarlo de concisión, se ha buscado un término general que agrupa a todos esos bienes y en vez de repetirlo en todos los artículos, solo se señala que son los recursos naturales que integran el patrimonio natural y los recursos genéticos que integran el patrimonio genético. Asimismo, se ha reordenado las disposiciones en los artículos respectivos a efectos de evitar que el impacto en el ordenamiento jurídico sea considerable. Eso en realidad son los aspectos que se ha precisado. Asimismo, se ha reformulado la redacción en cuanto a que el proyecto dispone que se encargan obligaciones, siendo las normas prescriptivas o dispositivas, se ha puesto que son obligaciones, no que se encargan. Esos son los aspectos de técnica normativa. En lo demás, el texto sustitutorio recoge el espíritu del proyecto legislativo 189 y la mayoría de disposiciones que allí señala. Gracias, señora presidenta. Gracias, doctor Young. Entonces, ofrecemos las palabras a los señores congresistas que quieran opinar sobre la propuesta del predictamen del proyecto de ley 189 sobre la ley del patrimonio natural y patrimonio genético. Sí, congresista Ceballos, ¿alguien más para hacer una lista? Congresista Ceballos. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, un saludo a todos los congresistas y a todos los visitantes. Creo que es una ley que es bastante importante, si bien en realidad también se sobrepone a la normatividad existente en tema del patrimonio natural. Creo que es de mucha importancia y relevancia. Yo tengo una preocupación mayor en realidad sobre una terminología que se ha utilizado que pediría que se cambie. Dice en el artículo 1, en el punto 1.1, dice: constituye patrimonio natural y patrimonio genético de la nación los cultivos, crianzas, razas, especies silvestres usufructuadas, con énfasis en los parientes silvestres de las especies cultivadas, todos ellos sean de procedencia nativa o naturalizada, que se han diversificado en el país, las especies hidrobiológicas marinas y de aguas continentales, aquellos genéticamente desarrollados que se detallan en el anexo de la presente ley y los que posteriormente incorpore el Ministerio. El término genéticamente desarrollado, en la Comisión Agraria, el secretario técnico nos dijo de que se refería básicamente a especies que han sido mejoradas por selección artificial. Pero en realidad, a mí me pareció bastante raro porque yo manejo el tema genético, nunca había escuchado un término de esta naturaleza y he hecho la revisión respectiva, y genéticamente desarrollado también es un transgénico, porque el término se presta a esto. Entonces, si genéticamente modificado es un término, si quieren explico. Un transgénico es que se traen genes de una especie hacia otra especie, pero también puede ser entre especies o entre variedades. Y cuando uno hace una modificación, y esto es un desarrollo de la actividad genética. Entonces, un transgénico también es un genéticamente desarrollado. Entonces, si ese término, para ponerle, si quieren, un candado, habría que poner que sea genéticamente desarrollado por selección artificial, que es lo que han hecho tradicionalmente los genéticos y las personas que han desarrollado las diferentes razas y variedades, ¿no? que es la selección siguiendo los caracteres artificiales. Se han logrado los vacunos que conocemos ahora, los burros, los camélidos sudamericanos, la raza junín.
o sea, por selección artificial. Entonces, yo pediría que se incluya aquellos genéticamente desarrollados por selección artificial o si prefiere únicamente por selección artificial para evitar que sea usado de otra forma. Y algo más, señora presidenta. Disposiciones, dice luego del artículo 4, ¿no? Disposiciones complementarias, hay que corregirlo. Es absolutamente pertinente, congresista Ceballos, le agradecemos por la precisión y la ilustración que nos está dando. Incorporaríamos, si no hay oposición, esta propuesta que va a mejorar la redacción y sobre todo el contenido del proyecto de ley. ¿Algún otro congresista? Congresista Sarmiento. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a usted y a los congresistas que nos acompañan en la reunión. Congresista, yo estoy de acuerdo que todo lo que es genéticamente que se esté protegido y que se pueda conservar, inclusive que haya un banco de germa que nos permita, de germoplasma, que nos permita tener en el tiempo y poder desarrollar en el tiempo estos elementos en el cual nos permita verdaderamente un desarrollo muy importante para nuestra nación. Y aunado a todos los microclimas que tenemos, esto verdaderamente nos trae la importancia, la múltiple importancia y la mucha importancia que tiene para el país. Yo lo único que discrepo con este proyecto es las especies hidrobiológicas marinas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay especies hidrobiológicas que compartimos con el mundo, como el jurel, caballa, la merluza, el perico. Tenemos una variedad inmensa porque son especies migratorias, son especies compartidas con Chile, con Ecuador, ¿no? Y también el jurel es un trazonal. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros compartir, establecer que estos recursos no sean conservados si es que no depende exclusivamente de nosotros y no está exclusivamente, yo podría decir que no son nativos del país? Lo que vamos a conservar es la parte nativa, lo que nos corresponde a nosotros, no a lo que estemos compartidos. Ahí tendría que haber un acuerdo internacional para poder lograr esta conservación. Ahí podríamos poner que se debería trabajar como lo que se viene trabajando en la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero, la OROP, en la cual se viene trabajando todo un tema y estudiando al jurel y a la caballa para que esto se pueda tenga una explotación sostenible, ¿no? Entonces, yo por ahí vería que la parte de patrimonio habría que primero estudiar cuáles son las especies que son nativas del Perú, ¿no? Para poder incluirlas en forma tasativa de cada una de ellas. Gracias. De acuerdo, congresista Sarmiento, solamente para informarles, seguramente ya los demás congresistas también tienen este dato, que en el Perú existen un conjunto de inventarios y información hecho por el propio Ministerio del Ambiente de recursos naturales y especies nativas. Y por lo tanto, sería interesante contrastar en el marco de esta norma cuáles son las especies nativas que requieren ser conservadas en términos de su patrimonio genético propias del país, ¿no? Y cuáles no. Y en función de eso hay todo un programa, incluso promovido desde Naciones Unidas, que se orientan a la conservación de las especies nativas, que incluyen también los recursos hidrobiológicos. Entonces sería interesante contrastar esta información con el inventario ya preexistente dado por el propio Ministerio del Ambiente y que es parte del registro de especies que existe en el país. Sí, congresista Ceballos. Sí, creo que hay una confusión de términos, porque cuando hablamos de especie nativa es una especie que naturalmente está en el país.
¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre el paiche, por ejemplo, es nativo, pero migra, igual que los bagres grandes de los ríos, pero no deja de ser nativo así se vaya a Brasil o a Bolivia. Entonces, creo que hay un problema. Creo que lo que está refiriéndose el congresista Freddy en realidad es a especies endémicas que son propias del país y pero que tienen una consideración diferente. Ahora, el patrimonio genético es todo lo que tenemos dentro del territorio. Si hubieran variedades propias de los países vecinos, eso yo creo que tendría que estar dentro del marco de este proyecto para poder hacer la delimitación. Y de repente creo que sería importante incluir de repente que dentro del proceso de investigación en el artículo 4 se incluya un acápite en el cual se ponga hincapié en esta preocupación que creo que es importante, ¿no? Para evitar problemas o definirlo, pero dentro de la normatividad para proponerlo como una actividad que tendría que hacerse. Y algo también que está faltando aquí, porque las especies que no se usan, por ejemplo los ratones, los murciélagos, que muchos son endémicos del país, no son patrimonio genético, y que son muchos endémicos del país, deberían también estar incluidas las especies silvestres que no son utilizadas, porque esto se refiere solamente a las utilizadas como patrimonio genético. Yo no he hecho hincapié en esto porque ya está en la normatividad, que las especies silvestres son patrimonio de la nación, pero de todas maneras aquí como que habría una cuestión contenciosa si algún abogado quisiera verlo, ¿no? Gracias. Hacemos la precisión, en todo caso, en términos de especies nativas y también especies endémicas que son propias del país y que están contemplados ya en los inventarios que existen dentro de la legislación peruana como registro, ¿sí? Y a partir de eso se hace la precisión en el artículo respectivo. Con estas precisiones, no sé si hay algún congresista que quiera hacer algún otro aporte más para mejorar la propuesta. Si no es así, se agota el debate y procederíamos con cargo a redacción y procederíamos a votar con cargo a redacción los aportes dados, el predictamen recaído en el proyecto de ley 189/2016, ley del patrimonio natural y patrimonio genético del Perú, que propone su aprobación con texto sustitutorio que fue remitido en su oportunidad a sus despachos. Quienes votan a favor. Estamos en votación, vuelvo a repetir, con cargo a redacción, con los aportes que han sido alcanzados. Estamos ya en el proceso de votación de este proyecto de ley. Quienes están a favor, congresistas, sírvanse a votar. Quienes están en contra, abstenciones. 3 abstenciones, 4 abstenciones. La abstención del congresista Sarmiento, del congresista Mamani, del congresista Lombardi y del congresista Villanueva. Entonces, ha sido aprobado el proyecto por mayoría. Como segundo